Gracias, Diego. Pasamos, si les parecen, a Eduardo Sartelli. Si estás por ahí, te escuchamos, Eduardo. Sí, estoy acá haciendo este ejercicio de esoterismo, ¿no? Como dicen los fantasmas, si estás ahí, manifestate. Acá estoy. Bueno, bien, gracias por la invitación. Eh, Justo me encontraba escribiendo algo relativo a esto, así que me vino bien para pensar y ordenar algunas ideas. No sé si lo hice bien, no sé si ese orden quedó, pero bueno, exponer siempre ayuda a ordenar. Eh, Para empezar, yo quisiera hacer un par de declaraciones. Comuna no es democracia. Comuna no es forma de comportamiento. Y segundo, yo quiero ganar y vivir en otro mundo. No quiero perder ni vivir para hacer experiencias conmemoratorias de fracasos pasados. Insisto con esto porque a mí me preocupa la posibilidad real de cambiar el mundo. Me preocupa ir a la batalla y ganarla. Por eso, cuando como historiador interrogo la historia, me pregunto siempre por qué perdimos, por qué ganamos, por qué no está presente la batalla, cómo debemos entrar en ella. Y en relación a esta cosa que nos convoca hoy, el tema de la comuna, lo primero que hay que señalar es que la comuna es una peligrosa ilusión. Que la reivindicación de la comuna debe tener en cuenta un hecho central. Un mundo de 8.000 millones de personas. Y cualquier planteo acerca de la transformación de la vida humana debe pasar por ahí. Es decir, yo busco una idea de la revolución bastante más pedestre, algo que tenga que ver con el cambio concreto de la vida y que se produzca ahora, pero al mismo tiempo que no sea el encubrimiento del statu quo con bellas palabras. Dicho esto, entonces, cuando interrogo a la comuna me pregunto, ¿qué es lo reivindicable de la comuna? ¿O de qué es ejemplo la Comuna de París? ¿En qué sentido podemos decir la Comuna de París hoy nos sirve para qué? Eh, por empezar, porque en la tradición marxista hay una serie de problemas que están ahí dando vuelta y nunca se terminan de formular. Por empezar, ¿qué es el socialismo? Parece mentira, pero finalmente la inmensa mayoría de la izquierda suele plantearle al mundo una cuestión en relación al socialismo que vendría a ser algo así como, síganme, no sé bien a dónde, pero va a estar bueno. Es decir, la idea de cómo es el mundo futuro, de cómo es esa sociedad, más allá de algunas formulaciones utópicas y de algunas frases, digamos, más o menos genéricas que tienen que ver con la filosofía del asunto, pero no con su realización práctica, están completamente ausentes. Es decir, ¿a dónde queremos llevar a la gente los que decimos que queremos cambiar el mundo, los que queremos destruir el capital, no simplemente ampliar algún espacio que nos parezca cómodo, sino cambiar el mundo destruyendo el capital? ¿A dónde lo queremos llevar? ¿Qué es el socialismo? Bueno, esa pregunta no está planteada en la tradición marxista. Es más, la tradición marxista de alguna manera está pensada para no plantearse esa pregunta, para esquivarla. Eh, Insisto con esto porque hoy día responder a esa pregunta significa cómo vamos a ordenar un mundo de 8.000 millones de personas. ¿Cómo vamos a hacer que funcione un mundo de 8.000 millones de personas? Con las infinitas interacciones humanas que se revelan en un mundo de 8.000 millones de personas. Consecuencia, no solamente hay que plantearse el problema de qué es eso que entendemos como la solución a nuestros problemas reales, sino también cómo lo vamos a organizar. Obviamente está esa otra pregunta, ¿cómo llegamos hasta allí? Cuando interrogamos a la comuna a partir de aquí, nos encontramos con una serie de problemas. Por ejemplo, si quisiéramos preguntarle a Marx qué piensa de la comuna, y Marx piensa de la comuna muy poco, y cosas muy genéricas que pueden servir como indicadores, como puntos de partida de una reflexión. Pero en realidad Marx no tiene mucho para enseñar acerca de qué es el socialismo, ni mucho menos explicarnos a partir de la comuna por qué el ejemplo de la comuna es
el ejemplo que debemos tomar o sobre el cual debemos trabajar. Obviamente, no es extraño que Marx tenga poco para decirnos del socialismo, más allá de frases célebres que reflejan cuestiones de profundidad filosófica, sin duda, pero que a la hora del hacer no van más allá de oraciones de oráculo que nos dicen algo así como, ve por aquí que llegarás. Y si no llegas, lo importante es el camino. Es muy linda, es muy buena, es impresionante, es emocionante, y lo digo sin ninguna ironía, la frase que Diego acaba de citar de Marx. El comunismo no es un estado que deba implantarse, un ideal que haya de sujetarse a la realidad. El comunismo es el movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual. Es una frase muy emocionante, pero ¿qué significa eso en un mundo de 8.000 millones de personas? Sobre todo para nosotros que somos argentinos, un país que tiene apenas 45 millones, que por lo tanto podría desaparecer del mapa sin que nadie se entere, salvo los consumidores de soja y los chanchos de China, que son los que se comen la torta de soja que queda como subproducto de la prensa. La Argentina podría desaparecer. No tenemos los argentinos una idea clara de la magnitud del problema. 45 millones de habitantes frente a 8.000 millones de personas. Tal vez los chinos deban tener, o los hindúes, una idea más clara de lo que es manejar sociedades de miles de millones, pero nosotros no. Sobre todo en un país como el nuestro que parece que es ingobernable a pesar de tener 45 millones de personas nada más. Es decir, es un país que no puede ni siquiera dirigirse a sí mismo. Marx ha dejado otras frases, podemos hacer toda una antología, incluso escribir, está hecho de alguna manera, hay más de un texto en el que eso está hecho, en el cual alguien se ha tomado el trabajo de decir, a ver, ¿qué dijo Marx sobre el socialismo? Uno, por ejemplo, puede recuperar ese texto de la ideología alemana. De hecho, el reino de la libertad solo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad, ¿sí? Y es toda una apología de la liberación del trabajo. El comunismo no es para Marx que todos tengamos trabajo o que todos estemos bien. El comunismo es para Marx la abolición del trabajo, ¿no? Quizá quien mejor lo expresó de una manera más literaria y contundente es Paul Lafargue cuando hablaba del derecho a la pereza. El mundo de la libertad, o sea, el comunismo, viene después del mundo de la necesidad. Solo la abolición de la necesidad, de ahí la necesidad de la abundancia. Y eso nos plantea otro problema. ¿Qué significa la abundancia en un mundo de 8.000 millones de personas? No quiero ni siquiera hablar de lo que significa la abundancia en un mundo de 8.000 millones de personas en relación, por ejemplo, al tema ecológico, ¿sí? Pero el planteo de esta oración, de esta frase tan célebre, tan citada, siempre nos lleva al mismo punto. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y eso qué significa hoy? Marx señaló varias cosas sobre la comuna, bien destacadas por los que me precedieron, pero no van más allá de algunas precisiones del orden de lo general. Tal vez lo más concreto en Marx y la comuna es el señalamiento de lo que estuvo mal. La comuna debió atacar Versalles, o sea, aquello que Lenin y los bolcheviques se van a tomar en serio. Los revolucionarios tienen que aprender a ser violentos. Los revolucionarios tienen que atacar. Los revolucionarios no deben esperar la benevolencia de los enemigos, ni deben confiar en las buenas prácticas. Lo que de hecho pone en cuestión y arruina la comuna. ¿Por qué la arruina? Porque todas las buenas prácticas que conocemos de la comuna estaban en la cabeza de Lenin y los bolcheviques cuando toman el poder. Hay un texto muy lindo que hemos editado nosotros en traducción de Alejandro González, directamente de Virginia Russo, se llama La astilla de Vladimir Zazubrin. Es una apología de la checa. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo se puede editar un libro que es una apología de la checa? ¿Y qué dice Zazubrin? Que después va a ser víctima del estalinismo. Dice, menos mal que hay gente que está dispuesta a hacer el trabajo tan terrible de ejercer la violencia contra los enemigos, porque si no perdemos. ¿Eso qué significa? Algo muy sencillo.
A los socialistas nos educan para ser buenos, para valorar la vida, para evitar el enfrentamiento por la sangre, para esperar la conciliación de los seres humanos, para esperar la liberación por la vía del acuerdo común. Pero llega el día que hay que tomar el poder, llega el día que hay que ejercer la violencia, y ese día se acabó la comuna. El día en que Lenin, por ejemplo, elimina la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué elimina la Asamblea Constituyente? Porque perdió. Nada más que por eso. Nada más que por eso. Y se acabó la comuna y se acabaron todos los sueños. Obviamente, alguien podrá decir que Lenin es un autoritario, que Lenin es una especie de pre-Stalin. Yo prefiero decir que hay allí un problema real. Y prefiero hablar sobre los problemas reales. La comuna es una peligrosa ilusión. Cuando uno le pregunta un poco más a Marx sobre la comuna, ya no directamente sobre la comuna, Marx plantea una serie de cuestiones que la comuna no solo no puede resolver, sino que la comuna, en sentido estricto, va en contra de esos planteos. Por empezar, el comunismo supone la abundancia. Todo el materialismo histórico está construido sobre la base de la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. No puede haber capitalismo en la edad de piedra, no puede haber socialismo sin abundancia. Lo que significa escala, lo que significa mundo. La frase anterior, que yo simplemente enuncié de ideología alemana, ya allí se define al comunismo como un hecho internacional, como algo que no puede agotarse en el espacio de una ciudad, así sea la capital de Europa. Y por otro lado, cuando nosotros en ese contexto nos preguntamos cómo vamos a hacer la revolución, Marx no sabe qué decirnos. Marx nos dice que el socialismo será algo indefectible, algo que vendrá, algo que tendrá que ser, pero no nos dice por qué tendrá que ser. Cuando uno, digamos, entra en la obra de Marx con esta pregunta, es decir, ¿por qué me decís esto cuando en realidad se supone que vamos a la lucha de clases, ejercemos la voluntad y construimos un mundo conscientemente? Es decir, cuando uno le pregunta a Marx por la contradicción entre el determinismo de las fuerzas productivas y el espacio de libertad que concede la lucha de clases, Marx no dice nada. Lo cual no es algo inesperado, no es un problema que tenga planteado. No es un problema que tenga planteado. Ese problema se le va a plantear en todo caso a Lenin. Ese problema se le va a plantear a otra gente. Ese problema se nos plantea a nosotros, pero no a Marx. No está en condiciones de plantearse ese problema. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la experiencia de la comuna, lo que obtenemos de Marx son generalidades y una forma de pensar el problema que en realidad nos dice la comuna no nos sirve para mucho. Cuando le preguntamos a Lenin, otro escritor célebre sobre la comuna, por varias razones. Primero porque estaba escribiendo sobre la comuna y lo dejó para hacer la revolución, como él lo dice al final del Estado de la Revolución. Pero además porque Lenin efectivamente se encuentra con ese problema. A ver, ¿qué hago yo aquí en esta situación? ¿Y qué hago yo en algo más parecido a lo que tiene que ver con nosotros? ¿Qué hago yo en la Rusia de 150 millones de personas? En la Rusia de gigantescas contradicciones. Y lo primero que se pregunta a Lenin es, ¿cómo se hace para ganar? ¿Podrán los bolcheviques sostenerse en el poder? ¿Cómo se hace para ganar? El gran problema de Lenin, lo que hace que Lenin sea tan poco reivindicado por mucha gente, es que Lenin tiene poco de romántico y mucho de eficiente. Tiene mucho de dejemos de hablar y veamos cómo concretamente se hace esto. Y en ese hacer y hablar, Lenin, que hablaba mucho y escribía todo lo que hablaba, señalaba varias cuestiones. Señalaba, lo ideal es la comuna nos ha mostrado qué es el Estado, hay que abolirlo, el Estado, el comunismo no es la reforma del Estado, el Estado es el Estado burgués,
El socialismo se construye con la destrucción del Estado burgués. No hay ampliación de derechos, diría Lenin usando un lenguaje un poco anacrónico, en tanto que es el lenguaje más propiamente nuestro que de él. Él diría, Kautsky es un renegado que aspira a modificar situaciones inmodificables. Esto debe cortarse de raíz. Efectivamente, el Estado, la democracia, son formas sociales concretas. En nuestro caso, diría Lenin, burguesas. Deben ser destruidas. El socialismo no es la democracia. Es más, enfáticamente Lenin señala, esto puede estar mal, porque el hecho de que Lenin lo señale no quiere decir que esté bien. Sí, Lenin, cuando habla de la comuna, señala, lo que hace la comuna es superar la democracia. No expresar la democracia, sino superarla. Una forma que es otra cosa. Y también reivindica la comuna como la idea esta de que el Estado finalmente permanecerá como una especie de forma administrativa, administración sobre las cosas, no dominio sobre las personas. Pero la comuna logró hacer eso. No, la comuna no logró hacer nada. Duró apenas 2 meses. No pudo responder la pregunta que le hizo Lenin a sus compañeros. ¿Podrán los bolcheviques sostenerse en el poder? Podemos encontrar una mejor reivindicación de la comuna en el anarquismo. Yo quería hoy, digamos, traer a cuento a Úrsula Le Guin, porque me parece que la mejor reivindicación de la comuna es los desposeídos. Bueno, ya todo el mundo conoce a Úrsula Le Guin. Yo edité un libro que se llama Los escritores contra la comuna, de Paul Liski, ¿no? Donde cuenta cómo los escritores se dedicaron en general en Francia a vituperar a la comuna y no a defenderla con ciertas excepciones. Bueno, yo estaba escribiendo algo hace poco por otras razones, y ubicaba a Úrsula Le Guin como una escritora a favor de la comuna. Porque la utopía que está en Los desposeídos es una proyección de la comuna. Anarres es la comuna, ¿no? Es obvio que la novela está históricamente situada, que cuando nos describe ese universo planetario en el que se vive, e incluso donde se describe ese planeta que es el planeta del cual Anarres es la Luna, es obvio que ahí está mezclada la Guerra Fría, ¿no? Entonces, URAS es una mezcla de la Tierra en 1974, ¿no? AIO es Estados Unidos, Benvili es el tercer mundo, ¿no? Tú es la URSS, ¿no? Y ahí entra en debate el anarquismo. ¿Y cuál es la propuesta anarquista en ese debate? La propuesta anarquista es la comuna. Finalmente, Anarres es una comuna, tiene 20 millones de habitantes, una comuna que surge a contrapelo de la perspectiva de Marx. Por eso, hasta en ese sentido, es una reivindicación más directa de la Comuna de París. Ignoro yo, no tuve tiempo de buscarlo porque no avancé tanto en el trabajo con doña Úrsula, si ella efectivamente estaba pensando en la Comuna de París, pero efectivamente Anarres es eso. Es una comuna anarquista nacida por la voluntad, ¿no? Odo, ¿no?, la creadora del sistema, ¿no?, piensa la comuna. Y después los comunistas, que terminan, mejor dicho, los anarquistas, que terminan yendo a Anarres, la luna de Urraz, a fundar en un planeta pequeño y muy hostil a la vida humana, a fundar una utopía, lo hacen a fuerza de pura voluntad. Y no solamente lo hacen a fuerza de pura voluntad, sino que es una creación consciente. Es exactamente lo contrario de lo que Marx describe en esa frase que se ha leído antes. La comuna anarquista, además, tiene mucho de ese autonomismo y de esa autarquía y de ese espontaneísmo propio de la creencia en que las cosas se organizan solas. Obviamente en Anarres no hay gobierno, digamos, Le Guin sigue allí teorías lingüísticas que hablan de que el lenguaje y la realidad están muy intensamente imbricados y por lo tanto hasta la idea misma de gobierno es extraña a la concepción del mundo de los anarrestis, ¿no?
Eh, esa utopía funciona, pero solo porque, como dice Jevec, su protagonista, no vayan a creer que los anarrestis son gente muy, muy virtuosa. En realidad, el comunismo anarresti surge de la necesidad, exactamente contrario a lo que señalaba Marx. ¿Sí? Los anarrestis son como son porque no pueden ser de otra manera, no hay otra forma de vivir en anarres que no sea en ese comunismo. Dicho de otra manera, Anarres es la contracara de un mundo de 8.000 millones de personas, de un mundo que tiene en el problema de la abundancia el núcleo constitutivo del problema a resolver. Obviamente, para mí, hablar sobre Ursula Le Guin, y eso tenía que ver con lo que te daría cuenta, tiene que ver con cierta, cierta tendencia que existe a no poder pensar la revolución como un hecho que tiene que ver con 8.000 millones de personas. La revolución siempre es el bolsón. La revolución es siempre algún lugar lejano donde un pequeño grupo se va. O la revolución se da sola en un larguísimo proceso y nadie sabe bien por qué, como en la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson. O la revolución se da por alguna especie de hecho biológico, ¿no? Como en las crisálidas de John Wyndham, que de alguna manera recupera esa utopía, ¿no?, sanguínea de Alexander Bogdanov. ¿Es posible pensar el socialismo hoy a partir de la comuna? Si le preguntamos a Ursula Le Guin, seguro que sí. Pero si pensamos lo que es Anarres y lo que es el mundo actual, no. Y entonces vuelvo a la pregunta inicial, porque hoy es más fácil pensar la distopía. Yo no creo que no sea un tiempo de revolución. Sí, yo creo que este es un tiempo de revolución. Todos los tiempos de revolución van precedidos de tiempos tremendos, terribles, en los cuales la revolución parece muy lejana. Y este es un tiempo. Si el capitalismo estuviera a pleno, no estaríamos hablando de esto, o tal vez sí, pero de otra manera. Si hoy tenemos la posibilidad de pensar esto como una realidad, como algo que está allí, es porque la Argentina se desploma, porque la Argentina se cae a pedazos, de nuevo, en un mundo que no está mucho mejor, en un mundo que estalla por muchísimos otros lugares. Conclusión, volvamos a la pregunta inicial. Entonces, ¿de qué es ejemplo la comuna? ¿Para qué nos sirve la comuna? ¿Para qué sirve preguntarle a la comuna? ¿Preguntarle qué? Yo creo que uno puede reivindicar la comuna por muchas razones. Primero, por un intento, fracasado, por un intento. La comuna es un fracaso. Ojo con elogiar el fracaso. Ojo con embellecer el fracaso. Es cierto que la comuna es un fracaso, que se gana una derrota que, como diría Clausewitz, se gana el derecho a la resurrección, es decir, se gana el derecho a volver otra vez. ¿Por qué? Y porque es una causa que en su propia derrota deja marcado un camino. Pero es una derrota. Ojo con glorificar la derrota. No es reivindicable porque sea un ensayo general, como se ha dicho incluso en la bibliografía marxista, de un Estado revolucionario. No, no llegó a serlo. No llegó a serlo. No es cierto. Era demasiado prematuro, dijo Marx. ¿No? No nos ofrece ninguna estrategia. La comuna ocurre, la gente se levanta porque todo se desploma. Pareciera como en las distopías actuales, no podemos pensar el mundo como modificación consciente. Tenemos que esperar que todo se desplome. Y como cuando todo se desploma, pareciera que no queda lugar a otra cosa que a zombies que persiguen gente por todos lados, es evidente que es más fácil pensar la distopía, ¿no? Es más fácil pensar que estamos al borde de Walking Dead que al borde del socialismo, ¿no? Pero la comuna entonces nos plantea que no sabemos cómo lo vamos a hacer si le preguntamos a la comuna.
No sabemos cómo se hace si le preguntamos a la comuna. No sabemos qué hacer si le preguntamos a la comuna. No es un ejemplo de administración, no quiero insistir sobre los 8.000 millones de personas, y es una peligrosa ilusión, en el sentido de que nos impide pensar el problema de la utopía no comunal. Una larga tradición que se remonta a Platón. La polis no debe tener más de 5.000 habitantes. O a Aristóteles, los ciudadanos tienen que conocerse aunque más no sea de vista. Eso es imposible en el mundo actual. Entonces, la comuna no es un ejemplo de organización. Lo que yo creo que, lo que yo creo que sí está en la comuna, y sí merece ser reivindicado, y que sí es muy marxista, y que sí está en Ursula Le Guin, paradójicamente, es la idea de que hay un vacío que no puede ser llenado. La intervención de las masas en la vida social. Cada vez que las masas intervienen en la vida social, crean formas que tienen potencia. La comuna creó formas que tenían potencias. Fue un fracaso porque esas potencias no se realizaron, pero tenían potencias. Ya han sido enunciadas. Esa eliminación del Estado, esa identificación del ciudadano con la sociedad y la sociedad con la vida social misma, esa ruptura de la escisión entre el Estado y la sociedad. Ruptura porque el Estado ha sido eliminado, absorbido por la sociedad. De ahí los jurados elegidos, los funcionarios elegidos, de ahí los jefes militares elegidos. Eso brota casi espontáneamente porque refleja simplemente un hecho sencillo, a saber que el proletariado como clase universal no tiene otra forma de organizarse, no puede organizarse de otra manera. Esa demanda de libertad, de independencia, de autonomía, brota de aquel que no tiene nada, brota de esa nada, de ese vacío que no puede ser llenado. ¿Por qué señalo entonces que Anarres coincide con esto? Porque, como señala su protagonista, Shebeck, la comuna es Anarres en tanto los anarresti son los que quieren vivir Anarres, no los que viven en, sino los que son. Anarres va con ellos. Anarres es la vida social misma. Eso es lo que potencialmente se expresó en la comuna. La idea de la eliminación del Estado, la sumisión de la organización de la vida social en la sociedad misma. Y el hecho de que finalmente se produce el reencuentro en su ser social de la humanidad como universal. Eso es lo que significa igualdad. Eso es lo que significa fraternidad. Y eso es en el fondo es lo que significa libertad. Es inseparable de esa eliminación del Estado, de ese asumir por la sociedad su propio gobierno. Es todo lo contrario de todo lo que vemos hoy. Es todo lo contrario de lo que hoy llamamos populismo. Es todo lo contrario de las formas políticas en las que vivimos. Me parece que eso es lo único que la comuna nos ofrece. Un elemento para medir, un método. ¿Quiénes son los socialistas? No son los que reivindican el orden existente. ¿Quiénes reivindican la utopía comunista? No son los que quieren ampliar lo que está. No son los defensores de la ampliación de derechos. No. Los comunistas son los que buscan la eliminación de la noción misma de derecho, porque la vida social se vive, no se regula. Obviamente, siendo este, me parece, el corazón de lo que la comuna propone, una vacuna, en estos tiempos, nunca mejor elegida la metáfora, una vacuna contra los cantos de sirena de aquellos que nos dicen que vamos a llegar lejos sin caminar demasiado. El problema para nosotros, los que queremos cambiar el mundo, los que queremos destruir el orden existente, es pensar la reconstitución
de la vida social, del ser social en la humanidad general para 8.000 millones de personas. Y eso es lo que está planteado. La medida, el patrón, la herramienta es útil. Nos permite decir con este sí, con este no. Pero no nos permite responder el resto de las preguntas. Porque no lo vamos a encontrar allí ni en Marx, ni en Engels, ni en Rosa Luxemburgo, ni en cualquier personaje que elijamos como sucedáneo. Está de moda elegir siempre un sucedáneo. No, lo que pasa es que en realidad el verdadero revolucionario no era Lenin, era Trotsky. No, lo que pasa es que en realidad Trotsky no, en realidad Gramsci. Y Gramsci no, Mariátegui. Y Mariátegui no. Y entonces, y bueno, y volvamos a Marx, porque el verdadero es Marx. Y sin embargo, no nos alcanza, volvamos a Hegel, porque en realidad los marxistas no le dieron bien a Hegel, que reconstruir a Marx a través de Hegel. Bueno, no hay ningún lugar donde volver. No hay ningún lugar donde volver. Lo único que nos queda es construir nosotros mismos hoy, con los materiales del hoy, la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es posible eliminar el Estado? Reducir la sociedad y la vida social a la sociedad misma. Terminar con esa decisión y reconstituir a la humanidad a su propio ser social. Dicho de otra manera, ¿cómo es posible la igualdad, la libertad, la fraternidad, que indudablemente están en el corazón de lo que presenció, de lo que protagonizó la Comuna de París, en un mundo para 8.000 millones de seres humanos? Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Yo, Américo, voy a arriesgar una pregunta a Eduardo Sartelli. Sí, sí. Voy a mostrar este libro que se llama Los escritores contra la comuna, de Paul Linsky. Lo acaba de citar Sartelli en su exposición. Es un libro que editó él, según me entero ahora. Yo lo tengo en francés. Entonces quería preguntarle a Eduardo, sin ningún ánimo de quisquillosidad, debido a que haya publicado este libro, revela su interés por un libro que es bastante completo, exhaustivo respecto al comentario adverso que hacen los escritores de la época sobre la comuna, un tanto esquemático como libro, pero de todas maneras, al revelar el interés que le conozco a Sartelli también sobre las grandes cuestiones literarias vinculadas a la política, mi inquietud, por eso advierto que no es ningún cosquilleo mío ni que intento traspasar con esta pregunta. Es cómo se puede tener un interés por una cuestión específica de carácter histórico, literario, y resolver después toda la cuestión de la comuna con un cierto apartamiento de su problemática, dado que ocurrió en una ciudad, todas sus modalidades fueron restringidas, su abreviatura final era de un fracaso, y llevándonos a personas como las que estamos acá, que tenemos cierto lenguaje, que es el lenguaje de algún modo de la universidad pública, a pensar algo que me suena como impensable. Y él trató de hacerlo no impensable, que es resolver los problemas de la humanidad de un planeta habitado por 8.000 millones de personas. Veo ahí un salto que no me parece carente de interés de ninguna manera, pero es un salto muy problemático. Me gustaría, Eduardo, que digas unas breves palabras de si me equivoco respecto a ese salto que estás dando como editor de un libro que trata la cuestión literaria en la comuna y sus adversarios literarios, y el hecho que de alguna manera lo desmereces al trasladar una formidable pregunta que vos mismo decís que no es posible responder. ¿Cuál sería el poder para resolver la vida en común en un planeta de esta índole? Con los problemas abismales que vos describiste muy bien, ¿no?
No sé, Américo, si querés que conteste ya, si se hace ronda de preguntas, ¿cómo es la No, mecánica? sí, avanzá, contestá y después continuamos. Listo. No sé si se ve, Horacio, acá está el libro del que Sí, hablaba yo. bueno, yo, no, yo tenía la edición francesa. No, no es que quiera lucirme, pero yo tenía la francesa. Pero me enteré que lo habías publicado vos, ¿no? Sí, sí, te Por voy a tu contar una exposición. Por eso digo, ¿qué va del editor que publicó ese libro a tu exposición de hoy, ¿no? Eh, Tal vez es más fácil de entender si pensás que el editor no es alguien ni de letras ni de filosofía, sino de historia. Y no lo digo como peyorativo o como estableciendo alguna valoración particular en favor de algo, simplemente como la perspectiva que tiene alguien que ve la historia como un lugar donde se pueden hacer interrogaciones de validez limitada. Es decir, eh, no es cierto que la historia tenga enseñanzas, en el sentido de, bueno, si entendemos bien tal cosa, no nos vamos a volver a equivocar. Sí es cierto que es un territorio que puede ser interpelado, que puede ser preguntado, y entender, ayudar a reflexionar sobre algunos problemas actuales. ¿Por qué editamos? Ediciones R&R editó Los escritores contra la comuna. En el momento en el que lo editamos, estábamos en una discusión muy pedestre en el seno del trotskismo argentino, y tenía más que ver con Trotsky, por eso este libro está en realidad atado a nuestra edición, a la única edición en lengua no rusa de la obra completa de Literatura y Revolución de Trotsky, traducida directamente del ruso, por Sí, decirlo de te interrumpo un minuto para decir que es una gran obra, ¿no? Una formidable obra, ¿no? Es un gran trabajo que depende de Alejandro, no nuestro, por supuesto. Él hizo la recopilación y la traducción y nos mostró, digamos, un libro que a mi juicio no tiene tanto valor para ver qué tantas cosas sobre literatura tenía Trotsky para decir, que me parece que no tiene muchas, sino para ayudarnos a recomponer un debate que contiene muchos debates. Y uno de los debates que allí está presente es el papel de los intelectuales en la revolución. Por eso el prólogo con el que yo presento el libro tiene que ver con eso, con el lugar de los intelectuales en la revolución. Esa fue la motivación original. Ahora, la comuna me interesa a mí precisamente por lo que creo que Diego mencionó, cierta filosofía de la historia que está contenida en esta idea de que hay una especie de trayectoria revolucionaria que uno puede hacerla arrancar con Babef, seguir con el manifiesto, la comuna, la URSS, y que probablemente termine en Vietnam o Nicaragua. Es decir, una larga parábola que nos deja en el 89 peor que cuando empezamos, ¿no? Porque ahora, después del 89, no tenemos ilusiones. Eh, entonces, en ese proceso, a mí me interesaba entender esto que planteaba Liski como una forma de entender la dinámica que Gramsci imagina para los intelectuales. Y que a mi juicio está anclado en una situación de los intelectuales propia del siglo XIX. O sea, el intelectual del siglo XIX es burgués o pequeño burgués. Hasta la mitad del siglo XX es así. Cuando el trotskismo hoy en día o la izquierda hoy en día habla del mundo intelectual, de lo cultural, etcétera, etcétera, está anclada en esa imagen del siglo XIX. Esos son los intelectuales, la clase obrera no puede producir cultura, no existe una cultura proletaria, etcétera, 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 etcétera. Por eso también tradujimos y publicamos a Bogdano y otra gente. Ese es el, digamos, el hecho histórico pedestre que está detrás de la publicación. Ahora, la pregunta que vos me haces remite a otro orden, me remite al orden de lo político-filosófico, si vos querés. Yo no digo que no es posible o que no es pensable. Digo que es un problema que tenemos que pensar, que no lo podemos buscar en el pasado. ¿Por qué no lo podemos buscar en el pasado? Porque cada generación tiene que enterrar a sus muertos. Es decir, no podemos pensar ni la Argentina ni el mundo actual leyendo a Marx, leyendo a Lenin, leyendo a Rosa Luxemburgo, como si allí estuviera contenida alguna clave que nos permitiría resolver todos los problemas actuales. Eso es una tontería. Eso es una tontería. Digamos, cada gran intelectual marxista ha dejado sin duda una obra
en la cual uno puede encontrar un conocimiento cierto sobre algo. Sabemos cómo se mueve el capital porque Marx escribió El Capital. Ahora, ¿cómo es el capital en la Argentina? ¿Cómo es el capital en el siglo XXI? ¿Cuáles son sus dinámicas y sus formas particulares de desarrollarse? Eso no está en Marx. Y no podemos interpretar a la Argentina leyendo a Trotsky. Es decir, es una tarea que nosotros tenemos que hacer. Yo suelo decir que esa izquierda, que va más allá de la izquierda marxista, suele comprar respuestas a los grandes problemas del mundo como si comprara una fábrica de llave en mano. ¿Cómo vas a hacer la revolución? ¿Cómo vas a cambiar el mundo? ¿Cómo vas a plantear? Yo leo a Trotsky, yo leo a Gramsci, yo leo a Mariátegui. Bueno, esa actitud es la que yo digo que no sirve, y por lo tanto cuando me siento a hablar sobre los 150 años de la Comuna, los 100 años de la Revolución Rusa, los no sé cuántos del manifiesto, siempre recuerdo esto. No hay forma de resolver el problema mirando para atrás. No hay forma. Lo tenemos que resolver nosotros. Y entonces el problema que nosotros tenemos planteado, que yo, digamos, espero poder terminar de exponerlo literariamente en algún momento relativamente breve, en un tomo que se llama algo así como El sueño escondido, es el lugar del socialismo en el siglo XXI. Es decir, ¿cómo debe ser el socialismo hoy? ¿Cómo tenemos que plantearnos esto hoy? Y cuando miro para atrás es para negar no el valor de la comuna, sino para negar que la comuna sea un ejemplo para esta tarea específica. En todo caso, es un ejemplo de cómo los seres humanos finalmente son individuos que expresan relaciones sociales, que expresan intereses, etcétera, etcétera, pero que en el fondo son entidades libres, capaces de crear. Y por eso entonces me peleo con esas miradas del marxismo que pretenden que uno, conociendo las leyes del capital, anticipa el universo. Eso es una tontería, no sirve, es muy reaccionario, pero también es reaccionario mirar para atrás y encontrar más de lo que hay. Yo creo que en la comuna lo único que hay es eso que señalé, que es gigantesco si vos te pones a pensar. Es decir, el haber puesto sobre la mesa que hay que destruir la escisión entre Estado y sociedad, entre el cuerpo político y el cuerpo social, es la esencia de aquello que buscamos. Lo que pasa es que eso es tan general que ¿cómo podemos aplicarlo hoy? Sí, es como si dijéramos, sí, está bien, tenés razón, pero y ahora hay todo un trabajo que está hecho, digamos, yo no estoy haciendo esta pregunta ni este planteo en forma original, digamos. Yo, digamos, creo que hay mucho texto sobre esto. Acá justo estaba trabajando sobre uno, acá está, pasó el chivo, no es nuestro, así que no me van a acusar de cibercomunismo, ¿no? Donde Paul Kolchak y Maxi Nieto se plantean, es un libro que tiene algunos años, si es posible resolver el problema de la planificación, en debate con los liberales, es decir, esta idea de que el mundo es tan complejo que no se puede planificar. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos que planificar, tenemos que organizar miles y miles de millones de intereses distintos en una coordinación que nos dé libertad. Bueno, esos problemas hay que resolverlos. Más pedestremente, en el libro que estoy trabajando ahora, que se llama Adiós a la Argentina, que es la explicación de por qué la Argentina se va donde se va y por qué el socialismo es la única solución real para la Argentina, lo que yo me planteo es, bueno, estoy en la Argentina, tiene 45 millones de habitantes. Puede que acá, por alguna de esas cosas de la vida, tomemos el poder y no haya revolución mundial. ¿Y entonces qué hacemos? No tenemos nada para la Argentina, no tenemos una idea acerca de qué queremos hacer con ella. Vamos a remitirnos al programa de transición, vamos a remitirnos a vaguedades del estilo de expropiación de la banca y de comercio exterior, o tenemos un plan organizado para resolver problemas reales, para gobernar, y para gobernar no solo como socialistas, sino construyendo el socialismo. Me parece que cuando yo le pregunto a la comuna esas cosas, ahí no encuentro esas cosas. Y por lo tanto entonces digo, para la cosa que a mí me interesa, para el tema que a mí me interesa, yo cuando digo el tema que a mí me interesa, no denigro que a otra gente le interese otros temas, es perfectamente posible. De hecho, a mí, si me preguntás el tema de específicamente la forma en que el campo intelectual se mueve, como problema es apasionante.
y verlo en relación a un fenómeno como el de la Comuna de París. Bueno, por eso yo leí el libro de Liski y me apasionó. Como vos decís, es un libro que tiene sus esquematicidades. Bueno, obviamente algún experto en literatura francesa seguramente podría poner muchos matices, muchos puntos y comas, podría acomodar las cartas de otra manera, pero me pareció un ejercicio fascinante sobre ese tema. Pero a mí el tema que me motoriza es cómo vamos a resolver el intríngulis en el que estamos metidos. Ese es el problema. Y cuando yo miro para atrás, la comuna sobre eso me dice poco. Bueno, muchas gracias. Habrá muchos interrogantes y discusiones, pero me parece que esa es la función de este encuentro, ¿no? Rocco, Rocco, tenés ahí la mano levantada, si querés intervenir, adelante. Gracias, Américo. Bueno, es una intervención para Sartelli, efectivamente. Vos, Eduardo, hablas como un historiador, me parece que te ubicas ahí, como un historiador de izquierda, y agregaría pesimista y escéptico. No solo respecto de la comuna, sino respecto a los propios clásicos de lo que llamamos socialismo y comunismo, ¿no? Respecto de la comuna decís, no es un ejemplo de organización. Luego decís, la comuna es una peligrosa ilusión, aunque luego la recuperás de alguna manera cuando decís, la mejor reivindicación de la comuna son la reivindicación de los desposeídos. Repuntás también cuando te referís a la humanidad como universal, y me parece que ahí sintetizás las formas de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Y luego concluís, como dijiste en la respuesta a Horacio, ¿no? Que ninguno de los clásicos socialistas y comunistas, Lenin, Marx, Engels, Vera-Zasulich, Luxemburgo, ¿no? Nadie de esos clásicos nos dice exactamente qué es el socialismo, qué es el comunismo, o cómo lograr eso, ¿no? Y luego decís, ¿cómo hacemos socialistamente para que funcione un mundo de 8 millones de personas, ¿no? ¿Cómo hacemos para planificar? ¿Cómo hacemos para gobernar de manera socialista? Entonces, la pregunta concreta es esta. Digo, puesto que la historia no serviría, digamos, mirando a la comuna, puesto que la historia comunista y socialista no serviría, ¿cómo hacemos efectivamente, no para pensar la Argentina, ¿no? Para pensar lo que decís vos, el mundo de 8.000 millones de personas, para gobernarlo de manera socialista? Digo, puesto que hablas como historiador, pero que la historia no es una herramienta efectiva para pensar el presente, ¿cómo hacemos para contestar esa misma pregunta que vos pones acá, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el mundo funcione en el cual tenemos 8 millones de personas para gobernarlo y para hacerlo de manera socialista, puesto que los clásicos y las herramientas que tenemos a disposición, según vos estaría diciendo, carecen de importancia o carecen de relevancia o carecen de enseñanzas para pensar el presente y el futuro socialista del mundo? Bueno, podría salir del paso a las preguntas que vamos a hacer, Rocco, que son, digamos, las preguntas que todos nos hacemos y no necesariamente tenemos respuestas, por el lado que propuso Horacio, es decir, bueno, esto sirve para plantear preguntas y no para buscar respuestas. Pero te voy a decir lo que yo pienso, ¿sí? Yo no soy pesimista ni escéptico. Porque no soy pesimista ni escéptico, armé una organización política, un partido político con otros compañeros, intervengo en la vida política con las limitaciones que uno tiene. Ahora, lo primero que un historiador, yo por ahí parece que soy demasiado nacionalista en el sentido de reivindicación de los historiadores. El historiador es en general un espíritu atrás del suelo, es decir, por su propia dependencia de la prueba empírica, del dato, del detalle. El historiador anda siempre como buscando ahí abajo, ¿no? A un historiador rara vez lo vas a encontrar como a Sócrates mirando las estrellas y cayéndose dentro de un pozo. Probablemente esté dentro del pozo buscando algo, ¿no? Conscientemente de que ahí debe haber algo. Entonces yo, más que pesimista y escéptico, soy realista. Y el realismo me dice a mí que, uno, en el mundo actual tenemos problemas que nunca hemos abordado.
no solo por la magnitud de este mundo, sino porque vos simplemente pensás lo que es el mundo en 1950 y lo que es el mundo hoy, y después contame la gigantesca cantidad de problemas que están hoy sobre la mesa, que no se deben solamente al hecho de que somos 8.000 millones de personas. Se debe a que efectivamente somos una sociedad integrada, una sociedad íntimamente dependiente. O sea, un chino se olvidó de calentar suficientemente la sopa y estamos todos encerrados hace un año. Entonces, eso muestra un grado de integración. ¿Qué significa esa integración? Que por primera vez en la historia eso que está contenido en la ley que Marx descubre en El Capital es posible. Efectivamente existe una sociedad mundial. Y efectivamente el grado de desarrollo de las fuerzas productivas hace posible hoy el socialismo. Por eso yo, a diferencia de lo que había planteado el compañero antes de mí, yo creo que es una época de revolución. Es la época en la que, digamos, uno podría reivindicar ese libro, el viejo libro de Marcuse, El fin de la utopía. Digamos. Hoy no es utopía pensar un mundo autorregulado, sin explotación de carácter planetario. No es ninguna utopía. Y tenemos los resultados a la vista. Ahora, entonces no soy pesimista. ¿Es posible la revolución? Claro que es posible. ¿Está planteada hoy? Está planteada. Ahora, eso no significa que no tengamos por delante gigantescos problemas. Yo acá simplemente me limité a plantear uno, el problema de la organización. Antes de eso todavía hay otro problema, que es el problema de la toma del poder, o como le quieran llamar otros, el problema por el cual nos colocamos en condiciones de construir. Hay una escena que yo no sé si es verdadera o falsa, cuando Lenin se va a dirigir a la asamblea después de haber tomado el Palacio de Invierno, y Lenin aparece ahí y se supone que dijo, bueno, ahora vamos a dedicarnos a construir el socialismo. Bueno, he allí un momento fundacional. Un momento fundacional que históricamente fracasó, porque no nos dedicamos ni a construir el socialismo, ni eso resultó. Pero efectivamente, en ese momento empezaba otra historia. Nosotros para llegar a ese momento todavía tenemos una historia previa. ¿Cómo hacemos para llegar a ese momento? Entonces son un montón de problemas de los cuales yo solamente planteé este. Comuna de París, ¿qué me dice? La Comuna de París me dice que no podemos aspirar a un mundo que sea esto mejorado. El mundo tiene que ser radicalmente otro. Uno, eso es lo reivindicable. Dos, lo que la Comuna de París vivió no tiene nada que ver con los problemas que nosotros enfrentamos. Y eso nos interpela a nosotros, eso nos obliga a nosotros a pensar. Y por eso habría que destruir la concepción de clásico. Y por eso habría que destruir la concepción de tradición. Y por eso habría que negarse a hacer cursos del capital. Y por eso habría que dejarse de joder con Trotsky. Y esto no quiere decir que yo reivindique el no saber o me reivindique por encima de todas las cosas. Simplemente que Trotsky vivió y murió en un mundo que no es este y pensó problemas que no eran estos. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar estos problemas. Vos me preguntás a mí ¿qué tomo yo toda esa gente? Sí, lógico, cada uno de ellos ha descubierto algo. Por ejemplo, Trotsky descubrió la dinámica de las fuerzas en un proceso revolucionario, y eso ayuda a entender esos procesos. Ayuda a entender, por ejemplo, por qué el 2001 terminó como terminó y no de otra manera. Ayuda no quiere decir te da la solución, dice ayuda, porque el historiador tiene que tener esa perspectiva. Es decir, la historia no se repite, la historia no es una mecánica. Y si vos me preguntás por Lenin, bueno, Lenin hizo una revolución, vos querés hacer una revolución, mirá, ahí en sus 54 tomos hay mucho para mirar. Por ejemplo, el problema de la violencia. El problema de la violencia es sustantivo. Vivimos educados en el pacifismo. Bueno, el problema de la violencia es sustantivo. El problema del pueblo y de las alianzas, ahí está una reflexión muy profunda sobre eso. Porque después usamos la palabra pueblo y si leímos Lenin, sabemos que la palabra pueblo, como todas las palabras, pero esta en particular para el tema que tenemos, es una palabra que viene cargada de muchos peligros. Podemos seguir hablando. Ahora, ninguna de esas respuestas deja de ser genérica, deja de ser aportes a la ciencia social.
aportes al conocimiento de los procesos. Pero lo que nosotros tenemos que resolver hoy no nos salva a nadie. Y entonces, si vos me preguntás a mí, ¿cómo se hace esto? Bueno, lo primero que yo digo es, parto de donde estoy. Y donde estoy, lo primero que hay que hacer es reivindicar desde la comuna la idea del corte. No, el socialismo no es la mejora de lo existente, no es la expansión de derechos. No. Segundo, si me preguntás por Lenin, hay que organizarse como partido. No se puede actuar contra el capital, contra la fuerza organizada del capital, sin fuerza organizada. Eso es así. Y así podemos seguir hablando. Ahora, vos me preguntás, ¿el estado del mundo hoy va en ese sentido? Y yo te diría que poco, no parece. Pero no es que soy pesimista, yo creo que eso necesariamente va a suceder. ¿Por qué? Porque como lo prueba, entre otros, la Comuna de París, cuando las masas irrumpen, efectivamente, en forma espontánea tienden a expresar eso que es su naturaleza libre. Y por lo tanto, tienden a expresar eso que los lleva a organizarse y a repudiar su autoesclavitud. Obviamente, eso presupone un proceso de liberación de la conciencia que solo se da por los hechos y en los grandes procesos sociales. Normalmente todos los días nosotros nos levantamos y reproducimos la conciencia del esclavo. Ahora, bueno, eso no va a suceder sin grandes cataclismos sociales, sin que todos nosotros experimentemos grandes crisis de nuestro ser en el mundo. Si expresamos esas grandes crisis y las vivimos, de ahí salimos caminando todos hacia el socialismo, no. Todavía eso necesita procesarse en un sentido específico, no de cualquier manera. Y ahí aparecen los intelectuales, otra vez Polinsky, la Comuna, etcétera, 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 en esa discusión que yo tenía con otra gente de izquierda. A saber que nosotros, los intelectuales, tenemos un papel en el desarrollo de esa conciencia. Tenemos que intervenir. A mi juicio, hay que intervenir en forma práctica. Cuando digo forma práctica no quiere decir dejemos los libros, agarremos los volantes y vamos a la puerta de la fábrica. Otra cosa porque ya no se volantea así, digamos. Para eso existe Facebook y un montón de cosas que han facilitado mucho las cosas y evitan que la burocracia te eche gas, pimienta en los ojos en la puerta de la fábrica. Pero lo que quiero decir es, hay un montón de problemas del orden de lo práctico. Y aunque no lo parezca, cómo hacemos la revolución es un problema del orden de lo práctico. Por ejemplo, a nadie se le escapa que un hecho central es la crítica del peronismo y la crítica práctica del peronismo. Desde mi punto de vista, esa crítica tiene un sentido. Desde el punto de vista que pueden tener otros. Históricamente se han manifestado muchas formas de crítica práctica del peronismo, pero que el peronismo es un problema, sea lo que sea el peronismo hoy. Es obvio que las formas de la organización social que promueve el peronismo son lo contrario de los mecanismos de liberación y expansión de la democracia, en el sentido de la comuna. Son planificadas también. ¿Cómo? Hay un ejemplo de planificación en la Argentina, es el peronismo clásico. Bueno, pero en ese sentido, Horacio, mirá que a mí a gorila no me gana nadie, pero si vos observás el peronismo clásico, esta idea de que la historia se puede manejar, de que te podés subir a la ola y conducirla, eso es la planificación. Por más que yo como historiador, digamos, de historia argentina, podría oponer muchas objeciones a la planificación peronista concreta, de los primeros planes quinquenales, pero si vos lo comparás con la situación actual, donde la Argentina es un transatlántico de lujo a la deriva, y no sabemos a dónde vamos, ni quién gobierna, lógicamente yo aplaudiría la llegada de un plan quinquenal, sea cualquiera ese, porque de alguna manera significa el intento de organizar nuestras vidas de algún modo racional, y no el dejarlo arrastrar por por las tendencias más destructivas. Pero bueno, así estamos. Y vos fijate cómo estamos hoy, discutiendo una pavada acerca de si los chicos contagian o no contagian. ¿A quién se le ocurre que no contagian? ¿A quién se le ocurre que una ciudad que duplica su población todos los días no tiene una íntima conexión con otra parte de la Argentina que está estallando en contagios y por lo tanto eso es un polvorín? Y que está, bueno, pero ¿cómo puede ser que una cosa tan elemental no la podemos razonar de una manera tan sencilla? De la manera tan sencilla como planificar, a ver, ¿qué podemos cerrar para que esto no sea tan terrible? Bueno,
Entonces, yo creo que la culminación de la Argentina racional es la culminación de un proceso de organización de un país que se piense primero como país. Y ahí es donde me acusan de nacionalista. Yo digo, la Argentina tiene una fórmula. Suecia más Corea del Sur. Con esa fórmula, si viene la revolución mundial, no sé, veremos, porque imagínate que si hay revolución en Estados Unidos, no sé, bueno, ya le preguntaremos a los yanquis qué lugar nos toca en el socialismo que ellos armen. Ahora, si no viene la revolución mundial, cosa que es probable, y estamos obligados a gobernar, es necesario que gobernemos con un plan, y que ese plan sea racional y que ofrezca soluciones concretas. Por eso digo, los intelectuales tenemos que intervenir, pero en forma práctica. Por ejemplo, ¿cómo hacemos que la Argentina tenga el nivel de vida de Suecia si no tenemos la tecnología de Corea del Sur? Suecia más Corea del Sur. Esa es la fórmula para la Argentina. ¿Es posible? Es posible. Con eso te quiero decir, Rocco, que no soy pesimista. Simplemente soy Eduardo Gruner está ahí. ¿Hay tiempo todavía? Sí, dale, una más y nos vamos. Una más y no, bueno, no voy a decir Claro, el resto claro. de la frase. Una más y nos vamos. Me parece que son muy atendibles las preguntas, las cuestiones, también en el sentido de cuestionamiento que plantearon Horacio y Rocco, pero yo voy a ensayar una tímida defensa de la intervención de Sartelli. No seas tímido, Eduardo, por favor. Soy tímido porque, en primer lugar, no creo que Sartelli necesite mucha defensa, se las arregla bastante solito, y además no sé si le importará, pero no importa, son un par de cosas que... Todo suma, Eduardo. Primero, Eduardo, una cosita, ¿no? Aparte de lo otro. 2 palabras sobre Úrsula Le Guin. Efectivamente me parece que sí estaba pensando en la Comuna de París. Y esto lo dice casi con todas las letras Fredric Jameson en un libro fantástico, estupendo, que se llama Arqueologías del Futuro, ¿no? Cuando habla de la ciencia ficción y de la literatura fantástica en relación a ese carácter utópico del cual vos hablabas, y habla de Úrsula Le Guin, muy en el tono de, si tuviera que compararlo con algo, ese Ernest Bloch que buscaba en lo que él llamaba el principio esperanza, ¿no es cierto?, en esas formas utópicas y a veces distópicas también, ¿no es cierto?, porque está esa cuestión de la contradicción. Ahora bien, lo que a mí me parece interesante de la intervención de Sartelli es precisamente su antipatía. La antipatía de la intervención, quiero decir, y lo digo en el sentido estricto y casi etimológico de un antipatos, ¿no? Es decir, lo que viene a hacer Eduardo es a tirarnos un balde de agua fría sobre el patos de una reivindicación acrítica, etcétera, que en realidad nadie acá ha planteado esta forma extrema, digo, esa reivindicación acrítica, pero de todas maneras no está mal. Y digo esto no porque yo esté plenamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Eduardo, pero sí con cierto espíritu de volver a poner sobre la mesa una serie de cuestiones que tendemos por ahí a olvidar fácilmente, ¿no? Esto que él llamó, por ejemplo, una peligrosa ilusión, tiene las dos partes de ese sintagma, digamos, que es la parte de ilusión y la parte del peligro que esa ilusión podría despertar, ¿no? Y creo que un gran interés de pensar la Comuna de París es precisamente, un gran interés actual, es precisamente cómo resolver, cómo pensar, cómo preguntarse sobre
la tensión entre esas dos partes, ¿no? Entre el componente de peligro y el componente de ilusión. Se habló también de la Comuna de París como un mito. Un mito no es solamente una ilusión en el sentido despectivo del término. Un mito tiene toda una serie de componentes simbólicos que siempre vale la pena pensar a qué se dirigen, pero también hay que recordar una famosa definición del mito que da Levi Strauss cuando dice: es un discurso que intenta resolver en el plano de lo imaginario las contradicciones que no tienen solución en el plano de la realidad. Es una definición estupenda a pesar de lo que diga Levi Strauss, por el carácter profundamente dialéctico que tiene esa definición, ¿no? Esta idea de, otra vez, esta tensión entre la necesidad de efectivamente resolver de alguna manera esas contradicciones y el conflicto en el que esa necesidad entra con la materialidad de lo real. Y aquí está entonces la cuestión de lo que un autor para nada marxista llamó el mito del Estado, ¿no es cierto? Que también me parece que formó parte de la discusión, porque todos defendemos, y creo que debe hacerse, la necesidad de las cosas que hace el Estado muchas veces, como proporcionar vacunas, pongamos, para hablar de la actualidad. Sin olvidar esto que decía Diego, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, cuando decía: el Estado es un campo de batalla. Ahora, a esa que es una cierta generalidad con la que uno no puede estar en desacuerdo, conviene agregarle que en esa batalla da la casualidad que prácticamente todas las armas están de un lado solo, ¿no? Y entonces por acá se entra, digamos, la pertinencia de la discusión sobre la cuestión de la violencia, que es muy antipática, que se ha vuelto muy antipática, y en este sentido me parece bien que se plantee, ¿no? Que nos hagamos cargo de esa antipatía. Porque esa fue una de las cosas, y lo dice el propio Marx en la guerra civil en Francia, esa fue una de las cosas que los comuneros no pensaron hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y bueno, esto que decía, no voy a abundar sobre todo lo que ya se dijo acá. Entonces, no me parece mal que se vuelvan a poner sobre la mesa cosas que no siempre discutimos, y que la izquierda llamada revolucionaria incluso, me da la impresión de que no está discutiendo con todo el nivel de profundidad que lo requiere hoy en día, ¿no? Y en todo caso es ahí donde uno debe dirigir las preguntas, ahí y al estado de la lucha de clases y del movimiento de las masas, y por supuesto, porque si no, caemos en la cosa de pedirle a un intelectual, en su función o en su lugar, pues la palabra función no me gusta, pero en su lugar de intelectual, tenga las respuestas, ¿no? ¿Qué salida das? Se nos pregunta muchas veces. Y un intelectual, ¿qué obligación y sobre todo qué competencia y qué posibilidad tiene de dar salidas, ¿no? Un gran intelectual, Adorno, decía: bueno, los problemas de la sociedad los arreglará la sociedad o no se arreglarán, pero no son ni los artistas ni los intelectuales a quienes corresponde pedirle las soluciones, ¿no? Al contrario, están para meter el dedo en el enchufe de los problemas, ¿no? Como yo me animé a decir en algún lado, es meter el dedo en el enchufe y no dar recetas para arreglar el sistema eléctrico, ¿no? Bueno, gracias. Muy bien.